¿Cuántos saben que Dios es un Dios de valles y de montañas? Amén. Y cuando decimos valles y montañas, pienso en que a veces las montañas nos encantan porque podemos tener una visibilidad más clara. La montaña habla de ventaja, habla de victoria, de estar en una mejor posición. A veces los valles se convierten en lugares a veces medio inciertos, no sabemos, nos sentimos un poquito vulnerables porque hay algo más alto que nosotros. Pero Dios es un Dios, dice la palabra en el libro de Reyes, que Él es un Dios de montañas y de valles. Así que no importa que usted esté pasando su mejor temporada, Dios sigue siendo Dios. O si usted está pasando no su mejor temporada y está en un tiempo de valles, yo quiero que sepa que Dios sigue siendo Dios. Él es un Dios fiel. Amén. Amén. Y sigue siendo Dios y permanecerá siendo Dios aún en medio de las situaciones que estemos atravesando. Y mientras preparaba esta palabra que Dios hablaba a mi corazón, y sé que ministró a mi vida, hermanos, de tal manera que primero yo quiero que ustedes entiendan que cuando Dios me da una palabra, yo primero la aplico a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? Y después de lo que Dios me habla, entonces yo la comparto, porque sé que si Dios me está dando esa palabra es para que yo la pueda compartir con cada uno de ustedes. Así que usted venga hoy con un corazón dispuesto, preparado para esta palabra, que sé que será de gran bendición. Amén. Así que quisiera que preparas tu Biblia, tu celular, lo que tengas accesible en el libro de Josué 6:16. Vamos a estar leyendo un poco el texto bíblico y una historia en particular que les daré un pequeño resumen de lo que estaba aconteciendo en este tiempo mientras Rebeca ministraba y hablaba sobre el mantener el gozo en medio de nuestro proceso y que nuestros procesos se convertirán en gran testimonio para otros. Hoy precisamente de eso es que vamos a hablar, de cómo necesitamos preparar nuestro corazón o qué cosas son las que pueden intervenir para que no podamos disfrutar en plenitud del propósito para el cual Dios nos ha estado formando. La palabra en el libro de Josué 6:16 dice: y sucedió que cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y tal vez ustedes, poniendo en contexto esta historia, quiero que entendamos que Moisés atravesó el mar con el pueblo, iban hacia la tierra prometida, así que el pueblo de Dios iba caminando, atraviesan el mar, se abre el mar y llegan a la tierra prometida. En la tierra prometida empiezan a conquistar ese lugar, así que ellos estaban con un ánimo de victoria. Y muchos de nosotros a veces tenemos ese empuje y tenemos ese deseo de seguir ganando terreno. Vamos que no está viendo bien las cosas, ¿verdad? Y en ese momento que el pueblo está atravesando, comienzan entonces ellos a enfrentar ciertos retos. Y el primer reto que se iban a encontrar era una ciudad que estaba cerrada y que esa ciudad la tenían que conquistar. Pero quiero que entiendan que esa ciudad se llamaba la ciudad de Jericó. Y casualmente esa ciudad estaba cerrada porque la gente de Jericó decidió ellos mismos cerrarla porque tuvieron miedo. Y es que el miedo muchas veces nos bloquea, hermano, lo que hace es que entonces cerramos puertas y al cerrar esas puertas no vemos lo que Dios quiere hacer detrás de eso. Entonces, hacerle el cuento corto, resulta que ellos comienzan a cerrar las puertas de Jericó, pero en Jericó había pueblo de Dios también. Y en ese lugar había una mujer que se llamaba Rahab, y yo creo que en algún momento lo habíamos hablado. Y la Biblia dice que era una prostituta. Pero esa prostituta en un momento dado le dio acceso a unos espías para que fueran a explorar la tierra de Jericó. Y ellos hicieron un pacto con ella y le dijeron: bueno, ustedes, yo los voy a proteger para que no los saquen de la ciudad, pero ustedes me tienen que prometer a mí que cuando ustedes vengan, ustedes van a salvarme a mí y salvar a mi familia. Y qué detalle que diga que era una prostituta. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no puede ser prostituta, puede ser drogadicto, puede ser lo que sea, hermano. Para Dios nada es imposible. Él puede restaurar todo lo que esté disponible a Él para restaurar. Ese es el Dios que yo le sirvo, que no hace acepción de personas. Y entonces resulta que Jericó
Entonces ellos llegaron a Jericó, y cuando llegan a Jericó ven las murallas bien grandes, ven el problema súper grande. Este lugar de Jericó se encontraba en un valle que se llama el Valle de Acor. Y el Valle de Acor significa valle de problema y de desgracia, y tiene una razón por la cual hoy en día, si usted va a Israel y va al área norte donde está la ciudad de lo que era Jericó, está este valle y han puesto ciertos monumentos para que la gente haga referencia a dónde ocurrió esta batalla. Amén. Entonces resulta que cuando entran, ellos se les da unas instrucciones. Entonces dentro de las instrucciones era que ellos tenían que rodear la ciudad de Jericó 6 veces, y que cuando iban a hacerlo el séptimo día, o sea, iban cada día una vuelta. Entonces uno dice, wow, se van a caer unas murallas tan fuertes solamente por caminar en una vuelta. Es que yo quiero que entendamos que las maneras de Dios no son las maneras del mundo. Y a veces nosotros peleamos con nuestros puños y peleamos con nuestras espadas, y Dios nos está diciendo, tú no tienes, la batalla ya fue ganada, la victoria fue dada. Tú lo que tienes que es creerlo y caminar con esa convicción. Y hablábamos, ¿verdad?, como David no peleó con espada, él peleó con lo que él tenía en la mano, con lo que él habituaba, con su herramienta, con lo que él en su tiempo en devoción con el Señor se preparó. Así que usted tiene lo que usted necesita, pero quiero que sepa que la batalla fue ganada ya. Usted lo que tiene es que creerlo. Y ocurre que en ese momento, cuando se les da la instrucción, ellos dieron una vuelta el primer día. Hermanos, cuando esa gente en esa ciudad miraba por afuera y veía ese ejército del pueblo de Dios rodeando, decían que tenían que ir en silencio con el arca de Dios al frente, la presencia del Señor. ¿Se acuerdan que se representaba la presencia de Dios? Y entonces iban al frente los adoradores, los sacerdotes, y solamente iban a llevar unos cuernos que iban a tocar. Así que lo único que se escuchaba eran ese ruido del shofar. Terminaban ese día, llegó el segundo día, hicieron lo mismo hasta el sexto día. Ya cuando iba el séptimo día, la instrucción era que tenían que darle ese mismo día a la ciudad 7 vueltas. Así que ya habían llevado 6 más 7, ¿cuántos son? 13 vueltas a Jericó. Y luego de esas 13 vueltas, la instrucción que Dios le había dicho era: Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Así que fueron unas instrucciones bastante claras, precisas, que pudiesen de momento hacerle sentido a usted o no hacerle sentido, pero yo creo que Dios es un Dios que sabe sus maneras, hermano, y que nos está enseñando a que cómo podemos convertir nuestros valles de problemas en montañas de victoria. Amén. Y ese valle de Acor que hoy en día está presente, hoy en Israel, nos habla precisamente de que a nadie le gusta estar en los valles de desgracia ni en los valles de problemas. Pero yo quiero que entendamos que Dios va a utilizar tu situación y va a causar una restauración tan poderosa en medio de tu valle para que tú puedas glorificar su nombre. De eso es que se trata, hermano. Entonces, si seguíamos leyendo, Él dio unas instrucciones. Una vez cayeron los muros, quiero que entiendan que entraron, se encontraron con Rahab, la salvaron su familia. Así que eso trajo salvación a ese hogar, porque ella creyó. Ella no tuvo miedo. Ella no fue como los demás. Ella creyó que podía llegar salvación a su hogar, independientemente de su pasado. Yo quiero que entiendas que no importa lo que tú hayas pasado o lo que hayas vivido y lo que hayas vivido, yo quiero que entiendas que para Dios, obviamente, Él no toma en cuenta tu pasado siempre y cuando tú lo hayas puesto en sus manos. Amén. Así es como trabaja el Señor. Y entonces conquistan la tierra, Rahab es salvada, y todos nosotros hemos aprendido que el linaje de Jesús viene del linaje de Rahab también. O sea, esa mujer está dentro del linaje de Jesús, nuestro Salvador. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque luego que ellos conquistan, les toca obviamente batallar con otro ejército que se está acercando en el valle de Acor. Y se le había dado otras instrucciones al pueblo. Y mire lo que le dijo en Josué 6:17. Dice: mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, ella con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Así que había una promesa, y es que esa casa iba a ser salva. Diga, yo y mi casa serán salvos. A veces decimos, no, pero es que ¿qué pasa con el otro? ¿Y qué pasa con el de allá atrás, el vecino? Hermano, usted y su casa serán salvos. Yo no sé lo que declara el otro, yo sé lo que yo declaro. Sepa usted lo que usted declara y créalo, porque a veces nos comparamos, y yo quiero que no nos podemos comparar. Tenemos que entender que Dios es un Dios individual con cada uno de nosotros. Yo no sé el proceso que Dios tiene con el otro, yo puedo saber el proceso que Dios tiene conmigo. Amén. Créalo. Usted puede ser empático, orar y dar palabra, pero cada persona necesita creer por su victoria. No hay forma. Como yo digo, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Amén. Y Él quiere que cada hijo pueda acercarse a Él. Y hay veces que usted como amigo va a tener que llevar a algún amigo. Amén. Y gloria a Dios por los buenos amigos, ¿verdad? Que nos llevan. Y por la fe de usted, Dios va a bendecir a ese amigo. Pero quiero que entienda que Dios necesita pasos de fe, y comienza con cada uno de nosotros de manera individual. Y ocurre que luego que ocurre toda esta situación y se le da esta instrucción que no pueden coger nada de ese lugar, pues pasó algo muy interesante, y está en el libro de Josué 7:16, y dice así la palabra de Dios. Dice: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera. Haciendo luego acercar a la familia de los Zeras por los varones, fue tomado Zabdi. E hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán. ¿Qué ocurre, hermano? Que Acán, la instrucción había sido que no podían retener nada, pero Acán, que era del pueblo de Dios, retuvo ciertas cosas y se quedó como callado, no dijo nada. Y yo decía, wow. Y mire qué interesante, dice: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová se ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa, por cuanto escondió a los mensajeros. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Por causa de uno iban a ser perjudicados, ¿qué? Todo. Yo recuerdo en la escuela superior, los maestros nos decían: pagan todo por pecado. Ustedes son más o menos de mi edad, ¿verdad? Era así, ¿verdad? Pagan todos por pecadores. Me acuerdo que cuando íbamos en el carro los cuatro y salíamos de la iglesia, y papi nos llevaba, decía: ¿dónde quieren ir a comer? Pónganse de acuerdo. Y todo el mundo quería, uno Wendy, otro Church, otro quería. Entonces eran 4 sitios diferentes, y él decía: se tienen que poner de acuerdo, porque si no puedo ir a los 4. Entonces, hermanos, no nos poníamos de acuerdo y pagábamos todos pues no ponernos de acuerdo. ¿Y sabe dónde terminábamos? En casa. Y allí había un menú para todos. Así que aprendíamos. Así que ya nos poníamos de acuerdo antes, y la batalla la dábamos antes nosotros, para cuando nos preguntara, a coro. A coro. Dice: que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Pero hubo este hombre, Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué 7:11, mira lo que dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema y hasta hurtado, ha mentido y aún la ha guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Entonces es interesante, porque uno dice: bueno, pero qué culpa tiene el pueblo completo de que alguien haya fallado. Y yo oraba y decía: es cierto, a veces yo no soy responsable, hermano, pero yo quiero que entendamos es que cuando hay algo mal en el lugar que usted está,
en su casa, en su trabajo, hermano, usted sabe que le va a perjudicar ¿a quién? A usted. Así que usted tiene que orar y pedirle al Señor de alguna manera que saque lo que esté oculto, ¿qué? A la luz, y que haga justicia sobre todo. Nos toca a cada uno de nosotros intervenir de esa manera. Y es que hay veces también que hay asignaciones individuales donde Dios te va a dar una asignación a ti y no va a depender de más nadie. Pero hay asignaciones colectivas donde todos nos tenemos que poner en acuerdo. Y es lo que yo le llamo, ¿verdad? El principio del acuerdo. Como iglesia a veces van a haber retos que nos va a tocar unirnos y marchar juntos, hermano. Como individuo te va a tocar hacerlo de manera individual. Pero si Dios nos envía a marchar todos juntos como un solo hombre, necesitamos todos estar en la misma mente. Y tenemos que velar. Por eso dice la palabra que seamos guarda ¿de quién? De nuestro hermano. Que fue lo que lamentablemente Caín no hizo, ¿verdad? Guarda de mi hermano. Tengo que yo cuidar a mi hermano. Sí, hermano. Nos toca, así como cuando criamos a nuestros hijos, yo crío a mis hijos para que sea mi hijo, ¿verdad? El que tiene más de uno, le dice al otro, mi deseo es que uno sea el guarda del otro y se cuiden y se guarden siempre. Y si no, el primo más cercano, usted trata de acoyuntarlo con alguien, porque ese es como quien dice, ¿verdad? El deber que tiene cada uno de nosotros. Pues lo mismo ocurre en la casa de Dios. Cada uno de nosotros es guarda de su hermano. Amén. Así que si usted ha recibido alguna llamadita de algún hermano, quiere que es porque hemos estado orando por usted, amén. Así que para la gloria del Señor, porque somos guarda de nuestros hermanos. Y para la gloria del Señor, yo sé que Dios tiene una misión especial con nosotros. Y ya la hemos comenzado y más adelante les daré un poco más de detalle. Pero aquí quiero detenerme en varios puntos, y es que cuando el pueblo comenzó a darse cuenta de que había ese anatema, que había retenido algo en su vida, se asocia este valle de Acor con un valle de problema, porque ocurrió un problema en ese lugar. Pero yo siempre he creído que en medio de los desafíos y los problemas hay una enseñanza que Dios nos quiere traer, porque yo sí creo que uno puede aprender por cabeza ajena. Hay gente que dice, uno no aprende por cabeza ajena, hermano. Yo quiero decirle que si usted se quiere librar de muchos dolores de cabeza, aprenda de cabeza ajena. Porque es una realidad, hermano. Si usted va a un lugar y usted sabe que ese lugar no está listo, no está preparado, no es el mejor lugar, y usted desea ir a ese lugar, pero usted sabe que su vecino fue ya o algún amigo fue y le cuenta, ¿qué usted va a hacer? Dice, no, para muestra un botón, como dicen por ahí, ¿verdad? Para allá no voy. Pues de la misma manera, cuando atravesamos situaciones adversas o de momento cosas que pueden traer consecuencias a nuestra vida, aprendamos de cabeza ajena, porque yo creo que en eso hay sabiduría también. Pero este pueblo se desalineó un poco, porque se le dieron unas instrucciones claras y ellos decidieron hacerlo, como hablábamos anteriormente, a mi manera. Y este hombre, al desalinearse, hizo 5 cosas que son las que quiero compartirle de manera directa. Lo primero que dice el versículo es que quebrantó el pacto. Hermano, cuando quebrantamos los pactos que hemos hecho, hermano, y pactos hemos hecho muchos. Comenzamos con el pacto del matrimonio. ¿Cuántos han hecho pactos de matrimonio, verdad? Que nos ponemos nuestra sortija, queremos hacer la ceremonia, porque hemos creído en el pacto del matrimonio, hermano. Nadie se casa para divorciarse, a menos que haya un chanchú detrás de todo eso, ¿verdad? Que sabemos que también existen chanchúes así. Pero cuando genuinamente usted lo hace en su corazón, nadie lo hace de esa manera. Así que cuando yo hice este pacto, yo lo hice creyendo que esto era para toda la vida. Y yo le dije, Señor, tráeme la persona correcta. Por favor, prepárala aunque me tome más tiempo, pero yo quiero que esto sea algo que sea para toda la vida. Claro, lo aprendí de mis papás, tuve modelaje, ¿verdad? Y todas esas cosas tienen un punto importante, porque no todo el mundo tiene ese marco de referencia. Pero cuando estamos en Cristo, hermano, aun cuando no hayas tenido el marco de referencia, tú sabes cuál es la forma correcta de hacerlo, porque sabes que trae bendición. Y entonces cuando uno hace ese pacto, uno quiere hacer todo lo posible por cumplirlo. Y de cualquier cosita no voy a salir corriendo, porque hay un ¿qué? Hay un pacto. Y esto me acuerda el pacto. Así que uno se pone la sortija no por lucirla, hermano. Es que esto te acuerda el pacto de que esto es ¿qué? Para toda la vida, hermano. Y eso me anima, obviamente, y me acuerda, porque a veces son montañas, pero a veces son ¿qué? Valle. No todo es color de rosa, como dicen. Pero cuando uno ama y abraza el pacto de Dios y uno dice, Señor, yo quiero ser fiel a ti.
y por cuanto soy fiel a ti, voy a ser fiel a mi esposa. Y yo lo veo como un triángulo. Imagínense un triángulo donde Dios está en la punta de ese triángulo y en cada extremo está usted y su esposo. A la medida que usted se acerca a Dios, ¿qué ocurre? Ustedes mismos se van, ¿qué? Acercando. Pero a la medida que usted se va distanciando de esa fuente, ¿qué está pasando con ustedes? No tiene nada que ver con Dios. Claro, cada uno se distanció de Dios y el resultado es que nos distanciamos el uno del otro. Y yo creo que si nosotros queremos aferrarnos más a nuestras esposas y a nuestros esposos, necesitamos cada uno de manera individual estar en conexión con Dios. Esa es la garantía y el secreto del pacto, porque ya no se trata de lo que no me gusta, de lo que me dijo, de lo que no esto, lo otro, sino Señor, háblame, dime, muéstrame, haz lo que tengas que hacer, Señor. Yo confío en que tú lo puedas hacer, y eso es lo que nos anima. Pero este pueblo y Acán quebrantó el pacto. Dios le había dado unas instrucciones y ellos decidieron romperlo. Y lo rompieron porque dicen que tomaron del anatema. Cogieron el oro, cogieron la plata, hermano. Dice que se fue a su cabaña, lo metió debajo de un roto y allá puso una mesa y como si nada hubiera pasado. Y anatema es algo que ha sido consagrado o que se ha sido separado absolutamente, fuera de Dios, ha sido fuera, no ha sido consagrado para Dios. Por lo tanto, es una separación absoluta de lo que tenemos que hacer. O sea, tengo que distanciarme de eso, y esa fue la instrucción. Pero este hombre hizo lo inapropiado, y vemos que tarde o temprano Dios lo sacó a la luz. Y a veces la gente me dice: diante, pero mira lo que me pasó y desde entonces todo me ha ido mal, o ha pasado esto. Es que yo creo fielmente, y no porque uno esté pensando en que la gente está haciendo cosas mal, es que yo soy de las personas que siempre apuesto o pienso que siempre hay bondad en el corazón de la gente. Esa es como que mi primera línea. Yo creo en la gente, yo confío en la gente, y yo creo que hay bondad en la gente. Y siempre uno le da el beneficio de la duda, hermano. Yo le decía a mis hijos, les enseñaba: ustedes no pueden juzgar a una persona porque de momento está hablando con alguien que está haciendo algo incorrecto. Pues si le está hablando de Cristo, y si esa es la persona que Dios va a usar para poderle ministrar a su corazón, entonces uno le va enseñando, ¿verdad? Así que siempre cuán importante, ¿verdad?, darle ese norte a nuestros hijos. Y entonces, pero yo sí creo que cuando hay algo que está mal y que puede afectar tu casa, y puede afectar tu trabajo, tu hogar, puede afectar la iglesia, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. ¿Sabes por qué? No porque te quiere señalar o avergonzar, sino porque te quiere restaurar. Porque es que hay veces con lo que estamos ocultando, como pasó en este versículo, aún nosotros mismos no lo podemos cargar. Por eso yo animo siempre a los varones en el grupo, ¿verdad? Le digo: mire, nosotros nos hablan de que no hablamos, no decimos las cosas. Hay veces donde tenemos que hacer esa llamada y decir: mira, estoy bregando con esto, necesito ayuda, ora por mí. Yo no tengo todas las soluciones, pero Dios sí las tiene. Y yo puedo ser un amigo de confianza, hermano. Puede ser alguien que te puede ayudar en el proceso. Es ser accountable, ¿verdad? Es poder ir donde esa persona y abrir tu corazón y que juntos puedan trabajarlo. Pero mientras se queda en oculto, hermanos, te sigue haciendo daño, te sigue lastimando y sigue lastimando a la gente que está a tu alrededor. Y Dios es un Dios tan fiel que lo que anhela es restaurar nuestro corazón. Este hombre finalmente también hurtó, o sea que también hizo que lo incorrecto. Hurtar, ¿verdad? Robar, llevarse algo que no le pertenecía. Así que son fallas que tal vez fue solamente una persona, pero repercuten en muchos. Recientemente hablaba con una dama que fue envuelta en un problema legal porque su esposo se metió en unos finanzas no transparentes, y ella no sabía nada, hermano. Así que ella estaba viviendo normal, aquí no ha pasado nada, hasta que de momento te tocan, ¿verdad? Como dicen por ahí, te madrugan los federales. Ese es el lema que dicen. Y uno dice: pero ¿qué pasó aquí? O sea, no entiendo. ¿Qué fue lo que hiciste? Nunca me dijiste. Y es que sabes que siempre todo sale a la luz. Entonces es triste y es decepcionante para ella, por ejemplo, que desconocía, ¿verdad?, verse en este proceso. Y yo decía: wow, usted es muy valiente, porque ¿sabes qué?
ella permaneció con él. Estuvo preso, hermano, tuvo que cumplir cárcel, regresó y permaneció con él. Y uno dice, wow. ¿Sabes que hay veces que Dios saca las cosas a la luz porque ni a uno mismo las puede cargar? Y se hacen tan pesadas que Dios te ama tanto que te dice, mira, si no lo hago de esa manera, no voy a poder restaurarte. Y ella dice, pero ahora hay una paz en mi corazón, hay una confianza de que yo sé que ya esto pasó. Y sobre todo hubo el deseo de restaurar, porque todos podemos errar y podemos cometer errores, hermanos, pero es de valientes decidir, fallé en esto, no quiero volverlo a hacer, y dar un giro de 180 grados en la dirección opuesta. Ahí uno ve una verdadera valentía. Alguien que dice, la verdad es que lo callé, pero cuando salió a la luz, lamentablemente Dios lo hizo por amor. Entré en el proceso de restauración y Dios restauró mi vida, mi familia y la de mis hijos, hermano. Así es como opera Dios. Así que hay veces que podemos estar viviendo nuestras mejores montañas, de momento llegan los valles y salen estas cosas. Yo quiero que Dios esté en control y démosle gloria a Dios que estamos viviendo el tiempo del Nuevo Testamento, de la gracia, hermano. Porque usted sabe lo que pasó con Acán y los que han conocido la historia. En ese momento no había Jesucristo crucificado ni había llevado los pecados en la cruz. Hermano, usted sabe que ellos tuvieron que pagar el precio con sus vidas. Tuvieron que entonces buscarlos a todos. Dice la palabra que los reunió. Josué 7:20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico y muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y en el dinero debajo de ella. Y yo decía, wow, fíjate cómo él hizo todo esto, ¿verdad? De tal manera que nadie se diera cuenta. Y es que hay veces, hermanos, que podemos estar viviendo una vida agradando al Señor, pero yo quiero que entendamos, Eclesiastés 10:1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y es la realidad. A veces podemos tener una apariencia o decir, no, yo estoy por la línea, haciéndolo todo bien, hermano, pero una pequeña locura echa todo a perder. Y lo echa a perder tal vez ante las personas que te están viendo, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes un corazón genuino, arrepentido, tú dices, yo sé que la embarré, la hice mal, ¿verdad que sí? Y reconozco mi error, mi falla. Ahí es donde Dios interviene genuinamente. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Pero dice la palabra que Él mira de lejos al altivo. Así que qué bueno que tenemos un Dios que aún en medio de nuestras locuras que podemos hacer, hermano. Y hay locuras que a veces la consecuencia es inevitable. Hoy hablaba con otra persona esta semana donde enfrenta una posible cárcel de yo no sé cuántos años. Y yo decía, esa locura tal vez tiene una consecuencia, pero ¿sabes qué? Está en vida, lo tienes en vida, está aquí contigo. O sea, algo Dios va a hacer en medio de esto. Y si esos tantos años se pueden convertir en 10, en 15 más adelante, porque hay un corazón arrepentido. ¿Cuánta gente en la cárcel, hermano, no han girado sus vidas de tal manera que han llegado a la cárcel y sus vidas han sido transformadas? Por decirle a alguno, recuerdo que recientemente está este hermano que está predicando, ¿cómo se llama él? Alex. Cómo Dios usó la cárcel, hermano, para transformar la vida de ese hombre. Y hoy le predica al mundo sobre su restauración. Él sabe que lo hizo mal, pero él no predica desde ese punto. Ya él no predica desde su valle, él predica obviamente desde esa montaña, porque él sabe que el valle fue pasajero y que el valle lo que hizo fue formar su carácter para lo que Dios tenía. Pero hubo humildad, hubo un deseo genuino de hacer las cosas correctas. Y eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón esta semana. Me decía, tú no eres perfecto, pero alíñate, siempre mantente alineado. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable se puede perder.
Así que nosotros tenemos que caminar confiados que Dios tiene cuidado de nosotros. Hermano, y sabe que van a haber momentos donde lo van a querer difamar. Yo les conté un testimonio donde me trataron de difamar una vez en el hospital, ¿recuerdan? Y finalmente Dios peleó ¿qué? Mis batallas. Porque sabes que Dios es un Dios fiel y justo. Y Él conoce más allá. Él sabe lo que está ¿qué? En lo profundo del corazón. Y Él conoce cada detalle, hermano. Yo le decía a mis hijos en estos días, ¿sabes qué? Que Dios conoce cada pelito de tu cabeza, lo dice la Biblia. ¿Sabes lo que me dijo? Cuéntamelo. Y yo le dije, Dios, no papá. Dice, pero Dios lo conoce todo, hermano. Él lo sabe todo. Dice la palabra en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor totalmente. O sea, esto es totalmente, con todas tus fuerzas. No en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. No en algunas cosas. Hermanos, no hay nada trivial. Un cambio de trabajo, un negocio que usted vaya a hacer, una relación sentimental, un embarazo o un gasto de dinero. Es algo que usted tiene que poner siempre en las manos de Dios y preguntarle, Señor, ¿es ahí? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Antes de tal vez mencionarlo o hacerlo florecer en cualquier otro lugar, el primer lugar tiene que ser a Él, si realmente confías en Él. Hasta para comprar un carro, hermanos, o sea, cualquier detalle que usted haga, pídale dirección al Señor. Y yo creo que, y después, si usted tiene esposa, consúltelo con su esposa, hermano. Consejo, paréntesis, nunca haga nada, ¿verdad?, que tenga una repercusión mayor, sobre todo cuando tiene que ver con dinero, si usted no lo ha consultado con su esposa. No haga como un amigo mío que llegó con un Mercedes rojo a la casa de un regalo para su esposa, y cuando ella llegó, a ella no le gustaba el color rojo y la que trabajaba era ella. Así que eso puede ser muy peligroso, ¿verdad que sí? Hermano, siempre tengamos ese sentido, obviamente, de consultar y de hacerlo en equipo. Si es de Dios, va a fluir, y si no, obviamente Dios pondrá paz en el corazón. Y usted sabe a lo que me refiero. No es que ahora, si usted va a parar a comerse un refresco, tengo que llamar a mi esposa para ver si me tomo el refresco. No, hermano, claro, sabemos. Pero somos un equipo, así que nos consultamos las cosas y podemos diferir. Y si diferimos, pues no se toma decisión, pero oramos para que el Señor nos hable. Amén. Confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Me encanta esta versión, hermano. Otra de las cosas que este pueblo hizo, este hombre hizo, fue que mintió, y lo último que hizo fue que escondió o retuvo. Amén. Así que moraleja del cuento y de la historia de Acán es que aprendamos a ser fiel a los pactos. No tomemos nada que Dios nos ha dicho que no tomemos, hermano. No hurtemos, no mintamos y tampoco escondamos las cosas, porque a la hora de la verdad todo sale a la luz, hermano. Y no hay algo más satisfactorio en la vida que poder descansar y poner su cabeza en su almohada y poderle usted decir que usted está a cuentas con Dios. Amén. Y si hay algo que tiene que decirle a su esposa, pues hermano, dígaselo. No tarde mucho, porque es mejor la verdad, ¿verdad?, que duela al momento, porque esto es como es: o lloras ahora o lloras después. O si usted le tiene que decir algo a su esposo, o llora ahora o llora después. Así que no retarde las cosas. Es mejor las cosas que se puedan resolver de manera rápida. Y Dios, obviamente, sabemos que no somos perfectos, pero Dios nos ama, pero nos quiere enseñar a que estemos alineados a su plan, a su proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, el valle de Acor. Déjame ver si mis hermanos aquí ok, ahora sí. Josué 7:24 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Ya saben por qué el valle de Acor se llama valle de problemas, ¿verdad? Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en ese día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monto de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Duro, ¿verdad que sí?
Gloria a Dios que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, hermano. Porque también, ¿verdad? Y aun cuando Jesús empezó a cambiar esto, usted sabe la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio, ¿qué iban a hacer con ella? Apedrearla. Él dijo, no, ya nosotros no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. La ley exige, la gracia suple. Y Dios restauró el corazón de esa mujer, porque es que hay veces que el amor es más fuerte que cualquier cosa para que una persona dé un giro completo en sus conductas y en su vida. A veces el castigo de manera continua lo que hace es más daño, porque sabemos obviamente que quedan marcas ahí en el corazón. Entonces aprendamos de cómo Jesús va llevando poquito a poco este plan de restaurar. Amén. Así que Dios no quiere avergonzarte, quiere restaurarte. Dios no quiere avergonzarte, quiere restaurarte. Pero sí, para restaurarte tiene que sacar esas cosas que están en esa maleta que necesitan sacudirse, ¿verdad? Porque hay cosas, hermanos, que tal vez en nuestra vida pasaron y usted cerró ese capítulo, usted ya sabe que eso no le afecta, no tiene ningún impacto, y yo le aconsejo que no lo abra y lo deje ya. Pero si hay cosas que todavía usted está arrastrando, situaciones o luchas, y como uno sabe, hermano, coja un día y en ese día, ¿cuántas veces usted pensó en eso? Si usted está pensando mucho en eso, quiere decir que es algo que todavía hay que atender. Si pasan días y todavía eso sigue ahí, eso es algo que hay que atender. Amén. Si es algo que ya pasó y usted lo restauró, gloria a Dios, dele gloria a Dios y obviamente vive una vida restaurada, ¿verdad? No siga sacando. A veces yo digo, el hermano va a dar un testimonio, pasa acá. Y el hermano ya está restaurado de esa experiencia negativa que tuvo, hermano. Pero cuando da el testimonio es como si no estuviese, ¿qué? Restaurado. Así que uno, si lo que fue restaurado, fue restaurado. Amén. Ya no estamos batallando con eso, pues nos movemos a lo próximo. No sigamos, ¿verdad? Como dice uno, revolcándolo. Dios ya lo hizo, así que vive en paz. Así que Dios no quiere avergonzarnos, quiere restaurarnos. Y entonces cuando yo veo esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía cómo el valle de Acor, valle de problema, valle de conflicto, de desgracia, va a ser transformado. La Biblia dice en el libro de Isaías 65:10, mira lo que dice: y será Sarón para habitación de ovejas. ¿Cuántos saben que somos ovejas de su prado? ¿Cuántos saben que usted y yo somos ovejas del prado del Señor? ¿Verdad? Sabemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una vez hicimos un estudio de cada uno de esos versículos, de cómo se cuida una oveja y cuál es la función de ese pastor, que es Dios. Y dices, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Entonces empiezo a ver que mientras nos vamos distanciando de Josué y estamos entrando al profeta Isaías, hay como una transformación donde un valle que había sido un valle de problema ahora se está convirtiendo en un valle que es de provisión para aquellos que le buscan. Y uno dice, ¿cómo algo de momento de maldición se convierte en algo de bendición? ¿Verdad? Y entramos en esa disyunta. Pero yo quiero que entendamos que así es como Dios opera. La situación negativa y tu problema, el valle del problema que tú tuviste, hermano, fue una situación en tu trabajo con tu esposa que de momento parecía que no tenía solución. Ese problema, cuando hay un corazón transparente y genuino a ser restaurado, se convierte en tu mayor bendición. Porque se convierte en un testimonio para dar gloria a Dios, que para Dios nada es imposible. Que Dios puede restaurar un matrimonio de momento por infidelidad. Que Dios puede restaurar una situación adversa con tu familiar. Que Dios puede restaurar un hijo que se apartó. Alguien que está en pecado. Dios lo puede hacer. Todo va a depender del corazón. Así que aquí vemos una transformación de este valle en provisión. Oseas 2:14-15, mira lo que dice. Pero he aquí que yo la atraeré, y está hablando obviamente del pueblo de Dios, o sea, de nosotros, de la novia, que nosotros somos la novia de Dios. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, valle de problema, por puerta de esperanza.
y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjate cómo entonces Dios empieza a hacer una transformación de tu valle del problema, de tu valle de dificultad, y lo va tratando y lo va convirtiendo en una puerta de esperanza. La palabra desierto en hebreo, aquí les enseño otras, se llama midbar, midbar. Y se escribe de esa manera, se lee de un lado, ¿verdad? Del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces midbar se compone de dos palabras, mem, que es la primera letra que usted ve ahí, y dabar. Y dabar significa, eso se las enseñé ya, palabra. Así que midbar es desierto. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el agua y la palabra con el desierto? Pero hermano, tiene que ver que en el desierto Dios te dará palabras que traerán refrigerio sobre tu vida. Así que cuando Él le dice, cuando precisamente le está diciendo en la palabra, y si volvemos al versículo anterior, hermano, si me lo puedes regresar, ahí, uno más. Dice, pero aquí que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Te llevará a dónde? Al midbar. Pero es ese lugar donde Dios te va a dar las palabras de vida para traer refrigerio en medio de tu desierto, en medio de tu problema. Así que fíjate que aquí no te está llevando a la montaña, ni te dice en medio de tu situación, yo te voy a revelar algo, te voy a dar una palabra de esperanza, una palabra de refrigerio, no vas a estar solo. Y dice, y hablaré a tu corazón. Qué bonito, ¿verdad? Cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, yo sé que he fallado, yo sé que no lo he hecho bien, o en esta área titubeé, necesito que me ayude. Pero Dios obviamente ve ese corazón y dice, y le daré sus viñas desde allí, y convertirá tu valle de Acor en puerta de esperanza. ¿Y sabes qué va a hacer allí? Cantarás como en los tiempos de su juventud. ¿Cuántos recuerdan su juventud? Hermano, yo tengo muchos recuerdos de mi juventud. Digo, todavía somos jóvenes, pero usted sabe, hermano, que ya hay cosas como que uno dice, wow, si pudiera volver atrás de nuevo, ¿verdad? Hacer esa cosita, o yo no sé, algo chévere. Hay cosas que ahora yo no me atrevo a hacer que tal vez cuando era más joven lo hacía, y eso tiene que ver porque ya uno pues que ¿verdad? Están los hijos, qué sé yo, y uno como que lo piensa dos veces, pero por la responsabilidad. Pero la verdad es que yo sé que nuestros tiempos de juventud ¿cuántos tuvieron buenos tiempos en su juventud? Que tienen buenos recuerdos de su juventud, amigos, amistades, que tal vez ahora no están, hermanos, pero usted sabe que usted lo disfrutó, pasó un buen tiempo y Dios lo está llevando a otra temporada, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque de eso es que se trata, vamos moviéndonos de temporada. No nos podemos quedar de igual manera en los valles. Dios nos quiere llevar ¿a dónde? A las montañas. Pero Él sigue siendo el Dios de valles y montañas, según la palabra en Segunda de Reyes. Así que en el desierto Dios te dará palabras que traerán refrigerio sobre tu vida. Usted sabe que el himno de Israel se llama el Puerta de Esperanza. Cuando cantaron el himno, cuando cantan el himno de Israel, el título se llama Puerta de Esperanza. Se le llama el Hatikvah, en hebreo, la esperanza. En otras palabras, en tu valle de problemas, Dios abrirá una puerta de esperanza. Y eso es lo que significa ese versículo en el libro de Osea. Fíjate que de momento hace una historia detrás de ese valle, porque yo quiero que entendamos que todo tiene una razón de ser, todo tiene una historia detrás. Las cosas no surgen porque surgieron de la nada, sino que usted sabe que todo tiene una historia. Por eso es que es tan importante a veces escuchar las historias. Y a lo mejor usted no tendrá tiempo para escuchar una historia en cierto momento, pero saque tiempo en algún momento dado para escuchar las historias. Yo tengo una regla aquí en mi oficina, y es que siempre le digo a alguien, toda situación tiene dos versiones, ¿verdad? El que la cuenta de una manera y la otra parte que la cuenta de otro. Así que nunca tomo en cuenta una sola historia, sino que si uno va a tratar de resolver algo, tú quieres que ambas personas de alguna manera puedan estar, o de manera individual, para uno poder hacer algo más certero. Y es así, todos nosotros tenemos una historia, hermano, un problema, un valle difícil, pero yo quiero que entienda que ese valle de problemas que tú estás atravesando, Dios lo va a convertir en puerta de esperanza. Y tu vida va a ser transformada, porque Dios va a decir, este hombre, esta mujer me honra. Este hombre, esta mujer genuinamente tiene un corazón dispuesto a trabajar
lo que está ahí, lo que está escondido, lo que necesita ser sacado, lo que ha estado arrastrando. A veces es dolor, es tristeza, es culpa, a veces es ira, a veces es mucho coraje, a veces es avaricia, a veces es celos. Hermano, llámele como usted le quiera llamar. Para cada una de esas cosas hay un antídoto perfecto. Si hay de momento culpa, pues mira, la confesión nos ayuda a librarnos de la culpa. ¿Cuántos saben que cuando usted se siente culpable de algo, de momento usted lo habla, como que usted siente como que ese peso se va? Si es coraje, si es ira, el perdón es el factor determinante. Porque el perdón no es que usted está de acuerdo con lo que le hicieron. El perdón es para usted, donde usted dice: yo no voy a seguir arrastrando las cadenas de otro, yo tengo que liberarme de esto. Así que el antídoto de la ira es que el perdón. A veces es avaricia, ¿verdad? Tenemos nuestro corazón avaricia. Pues ¿sabes cuál es el antídoto? El dar se ha desprendido. A veces son celos, y los celos se vencen cuando usted aprende a celebrar el éxito de los demás. Así que todo tiene una solución, todo tiene una razón, y Dios nos las provee en su palabra. Aprendí que los celos tienen que ver no con las personas, tienen que ver con Dios, hermano. A veces tenemos coraje con Dios porque los celos, detrás de los celos es un coraje con Dios. Porque uno dice: diante, pero ¿por qué Dios me permite vivir esto a mí y no se lo permitió al otro? Esos son celos. No tiene nada que ver con la persona, tiene que ver con lo que Dios me dio a mí y le dio a otros. Hermano, pero ¿sabe qué? Abrace su vida, porque usted sabe lo que usted tiene. Usted no sabe lo que tiene el otro, amén. Y Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas sobrellevar. Nunca te compares, nunca pienses en el otro, sino abraza lo que Dios te ha dado, ámalo y permite que tu corazón cada día sea transformado en esa dirección. Saben que siempre les hablo que cuando vamos a estudiar la palabra, una de las cosas que necesitamos hacer es buscar a Jesús en la palabra, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces mientras leía esto, siempre me hago la pregunta: Señor, pero ¿dónde está Jesús en todo esto, verdad? ¿Qué es lo que me va a encaminar? Porque la palabra de Dios nos debe de llevar siempre a Jesús. Ese es como el modelo. Él es como quien dice el que cumplió la ley, el que murió en la cruz, el que lo hizo todo. Y si hay algo que no te dirige a eso y te puede dirigir a algo positivo, algo bonito, no, hermano, si el fin no es Jesús, pues ahí hay algo que está medio distorsionado. Y ahí el Señor me dijo, Juan 10:9, dice: yo soy la puerta. ¿Y quién dijo eso? Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos frescos, en otras versiones. Esa puerta es ¿quién? Es Jesús, hermano. Esa puerta de esperanza, ¿quién es? Es Jesús. Es por ahí donde necesitamos entrar. Por eso que cuando entendemos el sacrificio de Jesús y que hemos sido salvos por su gracia, hermano, podemos entrar confiadamente de que no te van a señalar, de que no te van a juzgar. El valle de Acol, que era el juicio al lenguaje, se convierte en un lenguaje de esperanza. Eso es lo que ocurre. Cuando genuinamente entendemos esto, aprendemos que el juicio y el dolor se convierten en una puerta de esperanza y restauración. Eso es lo que hace Dios. Por eso yo predico un Dios que sana, un Dios que restaura. Claro, necesitamos identificar el área que hay que trabajar, porque no podemos meter las cosas debajo de la alfombra, como muchas veces, ¿verdad? Mando a mis nenes a limpiar y de momento dijo: desapareció todo. ¿Y dónde está? Debajo del gabinete, el polvo, el sucio. No, hermano, tenemos que sacarlo. Y no porque usted lo puede retener por un tiempo ahí, pero sabe que Dios lo ama tanto que lo va a sacar, porque lo que quiere es restaurarle. Amén. Así que un lugar de dolor también llegó a ser un símbolo de restauración. Así que yo creo que hoy es un buen día para reflexionar en dónde estamos, hermano. Si estás atravesando una situación de problemas, estás en un valle, sea la situación que sea grande, para no comparar. Cada uno de nosotros sabe obviamente sus retos, sus desafíos, y ninguno está enajenado ante los ojos de Dios. Para Dios es importante. Si es importante para ti, para Dios es importante. Y yo creo que Dios hoy quiere que puedas tener una visión donde Él lo veas como esa puerta de esperanza en medio de tu crisis, en medio de tu situación. Pero para poder entrar a esa puerta de esperanza tiene que haber un corazón genuino a ser restaurado. Porque obviamente es restaurado porque Dios obviamente
cuando tú llegaste a los caminos del Señor, Dios te limpió, te transformó. O sea, Él no te tiene que destruir para volverte a formar. Él lo que necesita es restaurar lo que se dañó. Y si se dañó algo en el proceso, Él lo puede ¿qué? Acomodar y restaurar. No te desecha, no te juzga, no te señala, pero te quiere abrazar y anhela que tú puedas atravesar esa puerta de esperanza. Ese es el valle de Acor, hermano. Del valle del problema al valle de esperanza. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esa palabra, hermano? Quiero que donde estés ahí nos pongamos en pie. Y quisiera poder orar, ¿verdad? Para que de alguna manera Dios siga trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, el proceso en que esté. Y una de las cosas que Dios sé que Dios quiere que usted se lleve en su corazón es el deseo y el anhelo de moverse al próximo nivel donde Dios lo quiere llevar. Nosotros en esta semana comenzamos nuestros estudios bíblicos, hermano. Y hay asignaciones divinas donde cuando Dios te da una instrucción, pues las tengo que hacer. Amén. Por eso es que yo digo que hay llamados cuando Dios te dice, este es el tiempo. Y yo decía, bueno, Señor, yo quisiera poder formar discípulos, amén, porque nuestra visión como líderes y pastores de esta casa es que Dios nos dice, id y haced discípulos. Esas fueron las misiones, la misión que Dios nos dio. Así que yo creo que los domingos como creyentes venimos y nos congregamos y recibimos palabra, pero ya Dios nos está pidiendo algo más como iglesia, amén. Fíjate que era como pasaba con el pueblo de Israel. Hay unas cosas que tiene que estar como que todo el mundo a la misma página. Así que nosotros empezamos el primer miércoles de cada mes, comenzamos nuestro discipulado Profundiza. Y yo dije, bueno, Señor, yo los he acostumbrado a la plataforma de Zoom por mucho tiempo. Y yo oraba y decía, bueno, Señor, pues lo tiramos en fe y los que lleguen, pues comenzamos con los que lleguen. Amén. Y tengo que decirle que fue una experiencia súper poderosa. Quiero que se den un aplauso también ustedes mismos, porque sé que Dios habló a mi corazón, me dijo, es tiempo de empezar a formar y a profundizar un poco más. Yo creo que los domingos vienen, o sea, somos creyentes. ¿Cuántos pueden decir que son creyentes en Cristo genuinamente? Pero Dios quiere hacer discípulos. Y para ser discípulos se requiere dar un paso adicional. Y yo sé que a veces es un compromiso, es un deseo, pero esto Dios lo tiene que poner en el corazón de cada uno de ustedes para poder seguir creciendo. Ahora les digo que esa primera clase que dimos, Profundiza, fue un tiempo corto porque es de 7 a 8 y cuarto y honramos mucho el tiempo, pero fue poderosa. No solo porque ahí está la coinonía entre los hermanos, sino porque el material que estamos dando lo preparamos en un manual que se le entrega a cada uno de ustedes y está abierto para todos, hermanos, porque es para realmente formar. Y es un manual que está bien distribuido, tiene sus capítulos, etcétera, y se le entrega a uno de ustedes. Y por supuesto, pues llegan las donitas de Krispy Kreme y llegan los detallitos de estos hermanos alcahuetes y el café y el chocolate. Pero para la gloria del Señor es un tiempo también de compartir, de entrar en coinonía. Amén. Así que yo quiero ser obediente al Señor. Por eso, cuando Dios me dio esta palabra del valle de Acor, de lo que era Acán, yo decía, yo no quiero ser como Acán, Señor. Yo quiero hacer las instrucciones como tú dijiste. Si tú dijiste que no podíamos llevarnos ni el oro ni la plata, ni el manto babilónico, aunque sea de marca, ahí se va a quedar, ni lo necesito. En otras palabras, si Dios me dijo, no, pasa de hacer esto Zoom a hacerlo presencial, obedece. Amén. Porque no soy yo el que convenzo, ni que yo simplemente obedezco lo que Dios me dice, ¿verdad? Dios es el que se pone y obviamente a cada uno de ustedes los va a retar a que se alineen. Aún así, este pastor de ustedes no quiere que nadie se pierda nada. So, ese mismo día dije, abre la aplicación de Zoom para que se conecten 2 o 3 que están a la distancia. Así que abrimos la aplicación de Zoom y ese mismo día lo estábamos haciendo por Zoom también y se conectaron algunos hermanos. Así que lo que queremos es que vivan la experiencia, pero preferiblemente que sea presencial. Amén. Hay momentos donde sabemos que no van a poder llegar, situaciones adversas. Para eso está el Zoom y va a estar disponible, no lo vamos a quitar. Pero yo he sido obediente a lo que Dios me dijo. Amén. Así que, porque Dios a quien me va a pedir cuenta es a mí. Pero como es acto colectivo, Dios quiere que tengamos todo que entendimiento y usted se monte en esa ola para que Dios pueda bendecirlo aún más. Amén.
Así que vamos a orar. Quisiera orar por los niños que comienzan el año escolar, los que comienzan universidad, los que se van para Estados Unidos de estudios también. Quiero orar por mi hermano Raúl, que lo operan el día de mañana. Así que mantengamos en oración la salud de nuestro hermano Raúl, el esposo de doña Raquel. Así que sigamos creyendo que Dios va a abrir los cielos. Amén. ¿Qué tal si inclinas tu rostro?